Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Yo soy Ana. Y yo soy Pablo. Estamos encantados de estar aquí otra vez con vosotros para ayudaros a mejorar vuestro español con conversaciones reales y, sobre todo, útiles. Exacto. El objetivo es que aprendáis de una forma natural y amena. Os recordamos que podéis activar los subtítulos en vuestro idioma si en algún momento os resulta un poco difícil seguir la conversación solo en español. Dicho esto, ¿empezamos, Pablo? Por supuesto. ¿De qué vamos a charlar hoy, Ana? Pues mira, el otro día hablaba con una amiga que se acaba de mudar a España desde Estados Unidos y me contaba lo sorprendida que estaba con algunas de nuestras costumbres. Y pensé que sería un tema genial para el podcast, hablar de diferencias culturales y de las experiencias que uno tiene cuando vive en el extranjero. Me parece un tema fantástico. Es algo que todos los que hemos vivido fuera o tratamos con gente de otros países hemos experimentado. El famoso choque cultural. Justo. De hecho, empecemos por ahí. ¿Podríamos explicar qué es exactamente un choque cultural para quienes no conozcan la expresión? Claro, un choque cultural es esa sensación de sorpresa, confusión o incluso un poco de ansiedad que sientes cuando te encuentras en un entorno cultural muy diferente al tuyo. Son esas pequeñas o grandes cosas del día a día que se hacen de una manera distinta y que te descolocan al principio. Muy buena definición. Descolocar es una palabra genial en este contexto. Significa confundir a alguien, sacarlo de su estado normal. Por ejemplo, su respuesta me descolocó por completo. Y para mí, el primer gran choque cultural siempre tiene que ver con la comida, concretamente con los horarios. Totalmente de acuerdo. Cuando llegué a España, eso fue lo que más me costó. En mi país solemos comer sobre las 12 del mediodía y cenar a las 6 o 7 de la tarde. Llegar aquí y ver que la gente come a las 2 o 3 de la tarde y cena a las 9 o 10 de la noche fue una locura para mi estómago. Me lo imagino. Es que toda la jornada gira en torno a esos horarios. El desayuno suele ser ligero, un café y una tostada o algo de bollería, muy temprano. Luego, a media mañana, sobre las 11, mucha gente hace una pausa para el almuerzo, que no es la comida principal, sino un segundo desayuno, un pequeño bocadillo o algo así para aguantar. Ah, sí, el almuerzo. Al principio me confundía mucho. Cuando mis compañeros de trabajo decían vamos a almorzar, yo pensaba que íbamos a hacer la comida grande del día. Tuve que aprender que aquí el almuerzo es ese tentempié de media mañana. Tentempié es otra buena palabra, ¿verdad? Es una pequeña cantidad de comida que se toma entre las comidas principales. Exacto. Y después de la comida principal, que es a las 2 o 3, por la tarde tenemos la merienda, sobre las 5 o las 6. Especialmente los niños, pero muchos adultos también toman un café, una fruta o un dulce. Todo esto explica por qué cenamos tan tarde. No llegas con un hambre voraz a las 7 de la tarde. Claro, todo tiene su lógica. Y no es solo la hora de comer, es todo el concepto que rodea a la comida. Por ejemplo, algo muy español y que a mucha gente de fuera le sorprende es la sobremesa. Cierto. Expliquemos qué es la sobremesa, porque no es un concepto que exista en todas las culturas. La sobremesa es, literalmente, el tiempo que se pasa en la mesa después de haber terminado de comer. Eso es, no es solo comer y levantarse, es quedarse charlando, tomando un café, un licor digestivo, un postre. Puede durar media hora, una hora o incluso más, especialmente los fines de semana con la familia. Es una parte muy social de la comida. A mí es una de las cosas que más me gustan de nuestra cultura. Es el momento de arreglar el mundo, de contarse las anécdotas de la semana. Pero cuando viví en el norte de Europa, me di cuenta de que allí no era nada común. La gente comía mucho más rápido, a veces incluso sola en su escritorio en el trabajo. Me costó acostumbrarme a esa falta de pausa y socialización durante la comida. La expresión costar acostumbrarse a algo es muy útil.
La usamos cuando un nuevo hábito o situación nos resulta difícil de adoptar. Sí, y es perfecta para este tema. A mí, otra cosa que me costó al principio fueron los saludos. Lo de dar 2 besos en la mejilla. Ah, el clásico. Cuéntame tu experiencia. Pues en mi cultura somos mucho más de dar la mano, un handshake. Es más formal y mantenemos más la distancia personal. La primera vez que me presentaron a un grupo de amigos aquí, todo el mundo, chicas y chicos, se acercaban a darme 2 besos. Me quedé paralizado, no sabía qué hacer, si mover la cabeza a la derecha, a la izquierda, fue un poco torpe. Es una situación muy común. Torpe es una buena palabra. Significa que alguien se mueve con poca habilidad, que es un poco patoso. A mí me pasó justo lo contrario. Cuando estuve en Asia por trabajo, tendía por inercia a acercarme a dar 2 besos, y la gente daba un paso atrás, asustada. Me sentía fatal. Tuve que aprender a controlar mi impulso. Es que es algo muy arraigado. Arraigado significa que está muy establecido, que tiene raíces profundas en la cultura. Aquí es lo normal al saludar a amigos o familia, e incluso a gente que te acaban de presentar en un contexto informal. Exacto. Aunque entre hombres es más común darse la mano, sobre todo la primera vez, o un abrazo si hay confianza. Pero una mujer y un hombre, o 2 mujeres, casi siempre se dan 2 besos. Es una muestra de cercanía. Y hablando de cercanía, eso me lleva a otra cosa, el uso de tú y usted. Al principio era un campo de minas para mí. No sabía cuándo tutear y cuándo tratar de usted. Uf, eso es complicado hasta para nosotros a veces. Tutear es usar la forma tú, y es lo más común. Lo usamos con amigos, familia, compañeros de trabajo, gente de nuestra edad. En general, España es un país donde se tutea mucho. ¿Y cuándo se usa usted? Porque en mi idioma tenemos una distinción muy clara para la formalidad, pero aquí me parecía más ambigua. A veces trataba de usted a alguien en una tienda y me respondía con tú, y me sentía demasiado formal. Uf, eso es complicado hasta para nosotros a veces. Usted se reserva para situaciones de mucho respeto o formalidad. Por ejemplo, con personas mayores a las que no conoces, con un juez, un policía o en ciertos contextos profesionales muy jerárquicos. Pero es verdad que cada vez se usa menos. Mi consejo para los estudiantes es, en la duda, empieza con usted con alguien que parezca mayor o en un contexto muy formal. Si esa persona te tutea, es una invitación a que tú también lo hagas. Buen consejo. Es como un baile social que hay que aprender. Y volviendo a la cercanía, también me sorprendió el nivel de ruido en general. Los bares, los restaurantes, la gente en la calle. Todo el mundo habla muy alto. Sí, somos ruidosos, no lo podemos negar. A veces estás en un bar y tienes que levantar la voz para que la persona que tienes enfrente te escuche. Para nosotros es sinónimo de ambiente, de que el sitio está animado. Pero entiendo que para alguien que viene de una cultura más silenciosa, puede ser abrumador. Abrumador significa que algo es tan intenso que te supera, que te agobia un poco. Esa es la palabra perfecta. Al principio me sentía abrumado por el ruido. Recuerdo entrar en un bar un viernes por la noche y pensar que era físicamente imposible mantener una conversación ahí. Ahora, cuando voy a un bar y está en silencio, pienso que algo va mal, que el sitio es aburrido. Ya te has españolizado. Oye, esto me da una idea. Seguro que muchos de los que nos estáis viendo habéis vivido experiencias similares. Nos encantaría que nos contarais en los comentarios cuál ha sido vuestro mayor choque cultural, ya sea en un país de habla hispana o en cualquier otro lugar. Estamos deseando leeros. Muy buena idea. Me apunto a leer todas las historias. Otro tema que a mí me resultó curioso es el de la puntualidad. Uf, la famosa hora española. Exacto. En mi país, si quedas a las 8, se espera que estés allí a las 8 en punto. Llegar 5 minutos tarde ya es un poco justo. Aquí, si quedas con amigos a las 8, llegar a las 8:10 o incluso a las 8:15 se considera normal. Hay como un margen de cortesía de unos 15 minutos. Es totalmente cierto.
Tenemos una relación con el tiempo un poco más flexible en los contextos sociales. Obviamente, si tienes una entrevista de trabajo o una cita en el médico, se espera que seas puntual. Pero entre amigos, la puntualidad no es tan estricta. De hecho, si organizas una fiesta en casa y dices que es a las 9, sabes que la gente empezará a llegar a las 9:30 o incluso a las 10. Sí, tuve que aprender a relajarme con eso. Al principio llegaba siempre el primero a todos sitios y me tocaba esperar. La expresión tocarle a uno hacer algo es muy común, ¿verdad? Significa que tienes que hacer algo que es tu turno o tu obligación en ese momento. Sí, es muy usada. Por ejemplo, hoy me toca a mí fregar los platos. Volviendo a las diferencias, ¿qué hay de la forma de comunicarnos? ¿Nos consideras muy directos? Pues sí, y eso me gusta. En general, noto que la gente aquí es bastante directa y honesta. Si algo no les gusta, te lo dicen. En otras culturas, a veces se dan muchos rodeos para no ofender, y al final no sabes qué piensan de verdad. Usaste una expresión genial, darse rodeos o andarse con rodeos. Significa no ir directamente al punto, usar muchas palabras para decir algo simple, a menudo para suavizarlo. Exacto. Aquí la gente suele ir al grano. Ir al grano es la expresión contraria. Significa ser directo y decir las cosas claramente sin rodeos. Al principio puede chocar un poco si vienes de una cultura más indirecta, pero a la larga yo personalmente lo agradezco. Es más transparente. Estoy de acuerdo. A veces esa honestidad puede parecer un poco brusca, pero generalmente no hay mala intención. Simplemente se valora la claridad. Y a esta comunicación verbal tan directa, se suma una comunicación no verbal muy rica. Hablamos con las manos. Muchísimo. Eso es algo que también me llamó la atención. Hay todo un lenguaje de gestos. Por ejemplo, el gesto de juntar los dedos y mover la mano para indicar que un sitio está lleno de gente, ¿no? Ese es un clásico. O el gesto de frotarse el pulgar con el índice para hablar de dinero. O dar golpecitos en la mejilla con el dedo para decir que alguien es un cara dura, que tiene mucha cara. Son cosas que hace sin pensar y que un extranjero puede no entender. Totalmente. Sería genial un vídeo solo sobre gestos. Apuntamos la idea. Oye, y cambiando de tema pero relacionado con la vida social, hay algo que me costó entender. La burocracia. Bienvenido al club. La burocracia es difícil de entender hasta para los españoles. El famoso papeleo. Uf, el papeleo. Mi experiencia para conseguir el NIE, el número de identificación de extranjero, fue una odisea. Necesitaba pedir cita previa, es decir, un turno por internet, pero nunca había citas disponibles. Tuve que intentarlo durante semanas. Luego, cuando por fin conseguí la cita, llegué allí y me faltaba una fotocopia de un documento. No me digas, el clásico problema de la ventanilla. Exacto. Tuve que salir corriendo a buscar una tienda para hacer la fotocopia, volver, hacer la cola otra vez, y la famosa frase que me dijeron fue: «Le falta el formulario 790». Tuve que volver otro día. Me sentí muy frustrado. Aprendí a la fuerza vocabulario como solicitud, tasa, padrón. Es una experiencia por la que pasan casi todos los extranjeros, y muchos españoles también. Hay un dicho antiguo, un poco en broma, que resume la burocracia española. Vuelva usted mañana. Refleja esa sensación de lentitud y de que siempre te falta algo. Lo bueno es que te obliga a ser paciente y muy organizado con tus documentos. Desde luego, ahora tengo carpetas para todo. Pero bueno, no todo es negativo. Hay algo de la vida diaria aquí que me ha gustado especialmente. ¿Algo que hayas adoptado? Muchísimas cosas, pero si tengo que elegir una, es la importancia que se le da a la vida social fuera de casa, la cultura de las terrazas, de salir a tomar algo después del trabajo, de quedar para el vermú el fin de semana. El aperitivo o el vermú, sí. Ese momento antes de comer los fines de semana para tomar una bebida y una tapa con amigos. Es casi una religión. Eso es. En mi país, la vida social se hace mucho más en las casas. Aquí, la calle es una extensión del salón de tu casa, y eso crea un ambiente de comunidad y de vida en la ciudad que me encanta.
Es algo que antes de vivir aquí daba por sentado. ¡Qué buena expresión! Dar algo por sentado. Significa no apreciar o valorar algo porque crees que es normal o que siempre va a estar ahí. Es cuando te vas fuera cuando te das cuenta de lo mucho que valoras ciertas cosas de tu propia cultura. Totalmente. A mí me pasó con la familia. Siempre he estado muy unido a mi familia, pero al vivir lejos empecé a valorar mucho más las llamadas, las visitas. Te das cuenta de la suerte que tienes. Se dice mucho la frase, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es muy cierta. Y hablando de familia, ese es otro gran pilar de la cultura española, ¿no crees? El concepto de familia es muy amplio y los lazos son muy fuertes. Sí, lo he notado mucho. Por ejemplo, es muy común que los abuelos cuiden de los nietos mientras los padres trabajan. Tienen un papel muy activo en la crianza. Y también me sorprende la edad a la que los jóvenes se independizan. Sí, la media de edad para irse de casa de los padres es bastante alta en comparación con otros países europeos, cerca de los 30 años. Es una mezcla de factores económicos como el precio de la vivienda y la precariedad laboral, pero también hay un componente cultural. No se ve como un fracaso vivir con tus padres con 28 años, es algo bastante normalizado. En mi cultura hay una gran presión social por ser independiente y mudarte de casa lo antes posible, incluso a los 18 años para ir a la universidad. Aquí parece que la familia es un núcleo de apoyo mucho más duradero y presente en la vida adulta. Definitivamente. Las comidas familiares de los domingos son una institución. Juntarse toda la familia, tíos, primos, abuelos, alrededor de una mesa para comer y pasar la tarde. Es el escenario perfecto para esas sobremesas interminables de las que hablábamos. Y también aprendes a valorar las cosas buenas de la nueva cultura. Es un proceso de adaptación que te enriquece muchísimo como persona. Al principio ves las diferencias como algo raro o incluso malo, pero con el tiempo aprendes a entenderlas y a apreciar la diversidad. Sin duda, aprendes que tu manera de hacer las cosas no es la única ni la mejor, es simplemente una más, y eso te abre la mente de una forma increíble. Por ejemplo, el concepto de la jornada partida en el trabajo, con una pausa larga para comer, al principio me parecía muy ineficiente. La jornada partida es el horario de trabajo que se divide en dos, una parte por la mañana y otra por la tarde, con un descanso de 1 o 2 horas en medio para comer. Es común en muchas empresas en España, aunque cada vez más se está pasando a la jornada continua. Exacto. Yo estaba acostumbrado a la jornada continua, trabajando de 9 a 5 con una pausa corta para comer algo rápido. Al principio, la jornada partida me mataba, porque acababa de trabajar tardísimo, a las 7 o a las 8 de la tarde. Pero luego le vi la ventaja. Esa pausa larga te permite comer en casa, con calma, e incluso hacer algún recado o ir al gimnasio. O echarse una siesta, el gran mito español. Que por cierto, la mayoría de la gente que trabaja ya no duerme la siesta. Es más algo de los fines de semana o de las vacaciones. Jaja, cierto, es un mito. Pero sí que te permite desconectar de verdad del trabajo a mediodía. Todo tiene sus pros y sus contras. Y relacionado con el trabajo está el tema de las vacaciones. Me quedé de piedra cuando supe que muchas empresas cierran en agosto. Sí, el mes de agosto es sagrado. No es que todo el país cierre, pero la actividad baja muchísimo, sobre todo en las grandes ciudades que no son costeras. Mucha gente coge 3 o 4 semanas de vacaciones seguidas. Se nota una filosofía de trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Esa frase lo resume muy bien. También el concepto de los puentes. Me costó entenderlo. ¿Podrías explicarlo? Claro, un puente ocurre cuando hay un festivo, un día de fiesta nacional o local que cae en martes o en jueves. Entonces, mucha gente aprovecha y no va a trabajar el lunes o el viernes para hacer puente, es decir, para juntar el festivo con el fin de semana y tener unas mini vacaciones de 4 días. Es una idea genial. Fomenta las escapadas y el turismo nacional. Al final, se trata de adaptarse y de coger lo mejor de cada sitio. Exacto. Se trata de tener una mente abierta y curiosidad por entender por qué la gente hace las cosas de una manera determinada.
Detrás de cada costumbre suele haber una historia o una razón lógica. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, creo que hemos cubierto bastantes puntos interesantes sobre las diferencias culturales. Es un tema del que podríamos estar hablando durante horas. Sí, la verdad es que sí. Quizá podamos hacer una segunda parte en el futuro si a la gente le interesa. Podríamos hablar de las fiestas populares, de las relaciones de pareja, de muchísimas otras cosas. Me parece una idea estupenda. Pues nada, por hoy lo dejamos aquí. Esperamos que hayáis disfrutado de la conversación y sobre todo que hayáis aprendido vocabulario y expresiones nuevas. Eso es. Si os ha gustado el video, os agradeceríamos mucho que le dierais a me gusta y que os suscribáis al canal para no perderos los próximos episodios. Vuestro apoyo significa mucho para nosotros. Y como siempre, os leemos en los comentarios. No olvidéis contarnos vuestro mayor choque cultural. Y también podéis dejarnos cualquier duda, sugerencia o idea para futuros temas. Vuestro feedback nos ayuda a mejorar. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Adiós.